Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. La gratitud es un deber. Leamos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos. En esta hora te damos gracias, Padre nuestro y Dios nuestro. Nos presentamos delante de tu presencia en este servicio que rendimos culto solo a tu nombre. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Te hemos podido cantar, te hemos podido adorar, hemos podido rendir culto de tal manera que tu nombre sea exaltado. Pero ahora nosotros creemos que has dejado tu palabra para que a través de ella tú nos bendigas. Rogamos por favor que esta tu palabra sea llegando a nuestros corazones, bendiciéndonos y que podamos nosotros ponerla por obra, en práctica en nuestras vidas. Pero también te rogamos, Padre, que si en medio de nosotros hay alguien que no te conoce, por favor, tú le abras el corazón para que proceda en arrepentimiento después de haber conocido el Evangelio. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Cuando pensamos en la vida cristiana, una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Escuchen esto. Lo que soy o lo que Dios ha hecho en mi vida será reflejado en lo que yo hago. En otras palabras, una cosa es lo que soy, otra cosa es lo que hago. Las cosas que tú hablas, las cosas que tú miras, las cosas que compartes, eso demuestra lo que tú eres. Las cosas en que inviertes el tiempo, eso demuestra lo que hay en tu interior. En otras palabras, lo que yo soy va a demostrar lo que soy en lo que hago. Y una de las cosas que debemos hacer como creyentes es ser agradecidos. Es ser agradecidos. Una cosa que debe identificar al creyente, el cristiano, los cristianos debemos ser agradecidos. El texto que hemos leído, vaya a Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, nos motiva a varias cosas. Primero, lo que debemos hacer. Mire lo que debemos hacer. ¿Qué dice? ¿Dar qué? Gracias. Dar gracias. Pero quiero llamar la atención que ese dar es un verbo y es un verbo imperativo. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia tesalónica, dice que ellos han conocido a Cristo, su identidad en Cristo, pero la idea es que ahora lo demuestren en lo que hacen. ¿Y qué es lo que deben hacer? ¿Dar qué? Gracias. Lo segundo que vemos ahí es por qué debemos dar gracias. ¿O en qué tiempo debemos dar gracias? ¿Qué dice ahí? ¿Dar gracias? En todo o por todo. Es decir, yo no solamente debo dar gracias a Dios por las cosas positivas que me ocurren en mi vida. Debo dar gracias a Dios en todo y en todo tiempo. Es lo que implica este versículo. Siempre debemos dar gracias. Que hoy no me salieron las cosas como quería. Señor, gracias. Que hoy me salió las cosas más de lo que quería. Debemos dar gracias. Que preciso tengo ese hijo que no se está portando bien. Señor, gracias. Pero preciso se está portando muy bien. Es el primero en el colegio. Pastor, ¿saben que en el colegio saben que somos cristianos porque mis hijos son los primeros en el colegio? Son los que llevan las tareas, son los que se van bien con el uniforme bien puesto. Y ellos dicen, ¿y ustedes por qué son así? Porque somos cristianos. Dar gracias a Dios por todo. Ahora, ¿a quién se debe dar gracias? ¿Qué dice el texto? A Dios Padre. Dar gracias a Dios, ¿cierto? A Dios. Nosotros le damos a Dios las gracias. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual debemos dar gracias? Por la cual debemos dar gracias. Miren ahí. Esta es que la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la identidad del creyente. Mire,
Muchas veces decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, aquí hay una de las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Qué debemos hacer? Dar gracias, ser agradecidos. La voluntad de Dios es que seas agradecido y no mal agradecido. Por lo general, escuchen esto, las cosas buenas que hacen por nosotros se nos olvidan rápidamente. Nos emocionamos y disfrutamos el momento y aceptamos el beneficio. Pero con el tiempo se nos olvida eso bueno que hicieron por nosotros. Pero cuando nos hacen algo malo, eso sí perdura. Ay, usted no se acuerda ya en el año 1980 cuando usted, y cuántos años atrás, y usted recordando eso, porque lo malo generalmente sí lo recordamos, pero no estamos agradecidos con el mercado que nos llevan, ¿cierto? No llega borracho, no llega borracha. Esa mujer al menos es fiel, no tiene otros hombres, pero no damos gracias por eso, siempre recordamos lo malo. Ahora, ¿qué es la gratitud? La gratitud, según el diccionario, es agradecimiento o apreciación, o es un sentimiento o emoción o actitud de reconocer un beneficio que se recibió o se va a recibir. En otras palabras, una persona sabe lo que va a recibir o lo que está recibiendo y en una actitud de reconocimiento da ¿qué? Gracias. Muchas gracias. Ahora, cuando observamos la condición humana, generalmente no somos agradecidos. Recibimos beneficios, pero expresamos de manera negativa esa gratitud o ingratitud hacia lo que recibimos, esencialmente cuando proviene de Dios. ¿Saben una cosa? A veces se nos olvida que Dios hizo un milagro por nosotros y no damos gracias. Por ejemplo, recibimos de parte de Dios el alimento, pero nos cuesta dar a los necesitados un mercado. Cuando pensamos en dar a otros, generalmente pensamos en lo que nos sobra. Aquí hay un pedazo de panela que está sobrando, llevémoselo. Pero se nos olvida de que Dios nos da. Recibimos de parte de Dios lo material, lo espiritual, pero no damos a Dios lo que es de Dios. Y mucho menos nos gusta servir en su obra. Eso es falta de agradecimiento. Es falta de agradecimiento cuando Dios ha bendecido tu alacena, cuando Dios ha bendecido tu vida y te cuesta darle a Dios lo que es de Dios. Muchas veces nos pasa como los que no conocen a Dios. Tome como referencia Romanos 1:21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, hablando de los no creyentes, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué hacen los no creyentes? Ahora yo tengo, es mi trabajo, es mi forma de vivir, es lo que yo me merezco porque yo lo hice, pero se olvidan de dónde Dios lo sacó. Se envanecen y en sus razonamientos y en su necio corazón entenebrecido, lo que no hacen es que no dan ¿qué? Gracias. Ahora, hablando de la Biblia, escuchen esto, hablando de las escrituras, la Biblia nos narra que Dios un día liberó a su pueblo. Dios le prometió a Abraham que serían grandes entre toda la tierra, pero que iban a durar 430 años esclavos. Ellos fueron liberados de la esclavitud, pero luego de liberarlos de la esclavitud, lo que Dios les anima es que sean agradecidos. Y una forma en la cual ellos deberían expresar su agradecimiento es que celebraban una fiesta que se llamaba la Pascua judía. De la misma manera, ellos entonces recordaron que eran esclavos en Egipto, pero Dios los liberó de la esclavitud y no mató a los primogénitos. Y entonces ellos empezaron a celebrar una semana cada año, algo que se llama ¿qué? La Pascua.
De la misma manera, como pueblo, siguieron celebrando fiestas dependiendo lo que estuvieran recordando. Estas fiestas de los judíos, algunas de ellas fueron dadas por Dios de manera imperativa, es decir, eran una orden, que esa fiesta recordaba algo específico. Por ejemplo, tabernáculos. ¿Qué es tabernáculo? Ya lo vamos a nombrar ahorita, pero hay algunos judíos que tienen mucho dinero, demasiado dinero, son los hombres o mujeres más ricas del mundo. Pero una vez por año ellos se salen de su comodidad y se van a un terreno y colocan una carpa, y en esa carpa duermen al menos 3 noches. Ellos se incomodan, ¿por qué? Porque dicen que no se pueden olvidar del lugar donde Dios los sacó. Ellos tuvieron que dormir en carpas en el desierto, y ahora que tienen posesión y posición, no se les puede olvidar de quién fue que les dio eso. Me estoy explicando. Así que ellos celebran esas fiestas dependiendo lo que está pasando a su alrededor. Ahora, otras fiestas no son bíblicas, no son dadas por Dios, pero fueron una expresión de agradecimiento para recordar lo que vivieron. Por ejemplo, la fiesta del Purim, ya la vamos a nombrar ahorita como Esther. ¿Qué fiestas celebraron los judíos? Todo esto lo estoy dando para llegar al tema que debemos ser agradecidos y qué es lo que nos motiva esta semana. Miren esto. Las fiestas judías eran servicios religiosos acompañados de demostraciones de gozo y alegría. Es decir, ellos, ¿qué significa fiesta? Gozo. Fiesta es alegría, fiesta es disfrute. No nos dedicaremos a hablar en profundidad de estas fiestas porque no es la intención hablar de cada una de ellas, porque no es el tema, pero nombraremos algunas de ellas para que tengamos una idea. Por ejemplo, ¿qué fiestas celebraban o celebran los judíos? Número 1, el día de reposo semanal. Para ellos es una fiesta. Ellos celebran algo que se llama el Shabbat. Los judíos todos los viernes, estén donde estén, a las 6 de la tarde, paran actividades, se reúnen en casa con su familia y luego el sábado se van a la congregación y comparten juntos como familia y terminan a las 6 de la tarde. 24 horas, según Levítico 23:3, comprendía donde ellos como familia o grupo se reunían a celebrar el descanso judío. Y cómo Dios los bendice al guardar eso. Eso es el descanso. Es una fiesta judía. Pero otra fiesta, como ya la nombré, era la Pascua. La Pascua, según Levítico 23:4-8, era aquella que ellos recordaban que fueron esclavos, pero que ahora Dios los hizo ¿qué? Libres. ¿Y qué era? En esa Pascua, una vez por año, el 14 de Nisan, más o menos entre marzo y abril de nuestro calendario, por eso Semana Santa nuestra no cabe en el mismo calendario o misma fecha siempre, porque siempre tomamos la Pascua judía para celebrar la Semana Santa nuestra. Ahí entonces ellos matan un cordero, toman especias amargas, comen apio, luego toman miel y comen el cordero, recordando que un cordero fue inmolado para poder que sus primogénitos vivieran y salir de la esclavitud. Esa es la Pascua. Pero también hay otra fiesta que ellos celebran y es la fiesta del Pentecostés. ¿Cuál es la fiesta del Pentecostés? Según Levítico 23:15-21, si usted nota, le estoy nombrando textos porque esos fueron ordenanzas de Dios, no era opción. Era una ley civil donde todo judío no era opción de que el viernes a las 6 de la tarde tenía que estar en casa celebrando con su familia. No era opción. El sábado no era opción de que es que yo abro mi negocio porque es que el negocio es más próspero el día sábado. Estoy hablando de los judíos. Ellos cierran por ley el día sábado. Ahora, el día de Pentecostés, según Levítico 23:15-21, también llamada la fiesta de las semanas de los primeros frutos y de las cosechas, se celebra el 6º día del mes de Sivan, o más o menos mayo y junio de nuestra fecha. El nombre Pentecostés, que significa 50º, tuvo su origen en el hecho de que
en un intervalo de 50 días entre el Pentecostés y la ofrenda de la gavilla después del Pentecostés. En otras palabras, ellos celebran sus cosechas, Dios los está bendiciendo, y entonces tienen una fiesta llamada Pentecostés. Otras más, la fiesta de las trompetas. Levítico 23, 23 al 25, esta se celebra el séptimo mes. Nuestro septiembre o octubre más o menos. Esta correspondía a nuestro año nuevo y en él se tocaban cuernos y trompetas desde la mañana hasta la tarde. Es decir, para ellos empezaba un nuevo amanecer y tocaban trompetas, ¿sí? Fiesta de las trompetas o el shofar, ¿cierto? Que lo tocan ellos. Y uno último era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué les dije que eran los tabernáculos? ¿Qué les dije? Tiendas. Ellos van a carpas a dormir, a campamentos para, según Levítico 23, 33 al 43, comenzaba 5 días después del día de la expiación y duraba más o menos 7 días. Ahora, terminaba el día de las cosechas, celebraban de que Dios los había bendecido sus cosechas, su bendición, y luego se iban a celebrar esa fecha. Ahora, se observaba también el día de la expiación, según Levítico 23. Todo esto lo vamos a encontrar en Levítico 23, 26 al 32. El 10º día de Tirsi en realidad era una fiesta de ayuno, una fiesta donde ellos ofrecían ayuno a Dios, ya que la naturaleza y el propósito característica del día era recordar el pecado de todo el pueblo y en todo el año, y ellos celebraban entonces expiación. Ese día el sumo sacerdote confesaba el pecado de toda la comunidad y entraba de parte suya al lugar santísimo con la sangre de la reconciliación. Mira, importante, todas estas fiestas, cómo marcaba lo que iba a suceder con el Señor Jesús, día de la expiación. Pero el último, escuchen esto, la última fiesta, recordémoslas hasta ahora cuáles son las fiestas. Número 1 dijimos, el reposo semanal. Número 2, la Pascua. Número 3, el día de Pentecostés. Número 4, las trompetas. ¿Sí? Número 5, tabernáculos. Número 6, expiación. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor aquí es más o menos recordando eso. ¿Quién murió por nuestros pecados? Pero una última fiesta, y no era una ley, era la fiesta del Purim. ¿Qué era la fiesta del Purim? Se celebraba entre febrero y marzo y fue instituida, esa fiesta fue dada por un hombre llamado Mardoqueo. ¿Recuerdan la historia? Si usted lee el libro de Esther dice que un hombre llamado Amán iba a matar, a exterminar a todos los judíos. Pero Dios le dio gracia a Esther, a la reina, y le dio gracia a Mardoqueo, y los judíos pudieron defenderse y no los mataron. Así que Mardoqueo, según Esther capítulo 9, verso 20 al 22, y del 26 al 28, ellos instituyeron que una vez por año recordaran esa fecha para celebrar que Dios les había librado de sus enemigos. Ahora, había otra fiesta, la fiesta de las luces, se observaba durante 8 días y es más o menos porque en diciembre se colocan luces. Ellos los celebran comenzando el día 25 del mes de Quisleu. Fue instituida por Judas Macabeo. Estas dos últimas fiestas las nombro para hacer preámbulo a lo que voy. Miren esto. Los judíos tenían unas fiestas y esas fiestas eran agradecimiento a Dios y de regocijo y celebración por lo que Dios había hecho. Y eran ley, no eran opción, eran ley civil. El que no las cumpliera era un castigo, lo llevaban preso, por ejemplo. Pero hubo dos fiestas, si ustedes las van a recordar, que no fueron ley de Dios, sino que el mismo pueblo las puso por algo en particular. ¿Recuerdan cuáles eran? La del Purim y la de las luces.
Dos fiestas. Los judíos, la del Purim, recordaron de que iban a los iban a exterminar, pero no lo logró el enemigo y entonces celebraron esa fecha. Y la de las luces, ¿sí? Instituida por Judas Macabeos en el año 164, antes de Jesucristo. Cuando el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes, rey de Siria, fue limpiado y reconsagrado al servicio de Dios. Dos fiestas. Ahora, aquí está el preámbulo. Tenemos en la Biblia dos tipos de fiestas, unas que son órdenes y otras que son opcionales. Una vez más, dos tipos de fiestas, unas que son ¿qué? Órdenes y otras que son ¿qué? Opcionales. Es decir, el pueblo las celebra de acuerdo a lo que está recordando. Ahora, tenemos una pregunta. Pastor, nosotros somos creyentes. Estamos en el año 2023. Ya vamos para el 24. Tengo una pregunta. ¿Como creyentes nosotros debemos celebrar estas fiestas? No somos judíos. Somos cristianos, ¿debemos celebrar estas fiestas? Bueno, tome como referencia al menos tres textos para hablar de eso. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:16? Que las fiestas celebradas por los judíos nos estaban marcando un futuro y nos apunta a una persona. ¿Quién era? Jesucristo. Número 2, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por cumplir la ley, sino por la fe de Jesucristo, en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Escuchen esto, ¿qué dice Gálatas 2:16? No es por guardar fiestas o por no guardar fiestas que usted y yo vamos a ser salvos. Somos salvos o somos justificados porque hemos puesto la mirada o la fe ¿en quién? En Jesucristo. Es decir que los primeros judíos, sobre todo en la carta del apóstol Pablo a Gálatas, los judíos creían que era poner la fe en Cristo, pero también guardar las fiestas y que por eso eran salvos. Pablo dice, no, un momentico. No es por esas cosas. No es por guardar fiestas que tú eres salvo. Eres salvo o eres justificado porque has puesto tu mirada ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Ahora, Gálatas 4:8-10. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice Pablo, ¿cómo es que ustedes se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Miren esto, mírenme acá por favor. Resulta que los primeros creyentes del primer siglo eran judíos que habían puesto su esperanza en Cristo. Ellos decían, yo me voy para el cielo si pongo mi fe genuina en Cristo. Pero llegaron unos judíos muy ortodoxos que dijeron, sí, tú debes tener tu fe en Cristo, pero tienes que guardar las fiestas para poder ser salvo. Y Pablo les dice, no, señor, que guarde las fiestas no te van a hacer salvo. Que pongas tu fe en Cristo te va a hacer salvo. Me estoy explicando. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de estos versículos? Debemos entonces abandonar las ordenanzas de la ley de Dios porque están en el Antiguo Testamento. Lucas 23 dice que existe, Levítico 23 dice que existen esas fiestas.
¿Las abandonamos? El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle perfecto ¿qué? Cumplimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? Bueno, los creyentes, escuchen esto, debemos observar la ley y la cumplimos no por obligación, sino por un acto de agradecimiento de que hemos sido salvos por gracia. Voy a poner un ejemplo. Hay algunas leyes judías o unas fiestas judías que son ley civil específicamente para el pueblo judío. Por ejemplo, tabernáculos. Es para ellos y es ley. Pero si tú una vez por año aquí en Colombia no vas y duermes en una carpa, pues no te van a multar por eso. Pero si hay unas leyes en Colombia que hay que cumplir, pagar impuestos, por ejemplo, como respetar las señales de tránsito, ¿cierto? Si tienes una casa, paga el impuesto predial. Si tienes una casa y estás usando agua, pues pon un contador, no te robes el agua. Esos son leyes que civiles que hay que cumplir. Pero como el día del Señor está en el decálogo, ese día sí es obligación cumplirlo. Dios lo ha establecido, pero escuchen, nosotros no guardamos el día del Señor por obligación, sino porque hemos sido ¿qué? Salvos. No es que yo guardo el día del Señor y soy salvo. No, por cuanto soy salvo, ¿qué pasa? Guardo el día del Señor. Ahora bien, con respecto a las fiestas, no podemos cumplirlas o llevarlas a cabo tal cual como nos muestra la Escritura por algunas cosas. Escuchen esto, con respecto a las fiestas judías. Primero, porque no somos judíos. ¿Usted y yo qué somos? Colombianos, no somos judíos, no somos de Israel. Así que no podemos cumplirlas tal cual porque no hacen parte de las leyes colombianas. Ahora, por otro lado, estas son fiestas civiles exclusivamente para ellos y no vivimos en ese contexto. Ahora usted dirá, tenemos unas fiestas nacionales. Escuchen esto. En Colombia es, creo que el único país en el mundo que tiene más días festivos que días de trabajo. Y los que les gusta descansar mucho le dicen gloria a Dios. Usted dirá, pastor, tenemos unas fiestas nacionales. Usted me está diciendo que las leyes civiles de Israel no las podemos cumplir a cabalidad, pero tenemos unas leyes o unas fiestas nacionales en Colombia que nosotros le llamamos días festivos o días feriados. Por ejemplo, Semana Santa, por ejemplo, Navidad, por ejemplo, Halloween, entre otras. La pregunta es, ¿debemos celebrarlas? Escuchen esto. Las fiestas celebradas en nuestro país civilmente tienen un contexto, la mayoría de fiestas. Vea, yo quiero preguntar, muchos de los que estamos aquí, mañana es festivo y muchos no sabemos por qué es festivo. Y es un día festivo. Debería ser una fiesta que deberíamos celebrar. Habemos colombianos que el día que celebramos la independencia de Colombia, ni la bandera la colocamos afuera. Porque no nos identificamos, nos interesa es, ay, descanso, puedo dormir más tarde, es lo que nos interesa. Pero no celebramos esas fiestas. Escuchen esto, las fiestas celebradas en nuestro país civilmente tienen un contexto católico romano y por lo general vienen impregnadas de tradición y religiosidad, pero no tienen un fundamento bíblico. Es bueno usar esas fiestas como provecho para presentar al Señor Jesucristo. Por ejemplo, existe en nuestro país algo que se llama Navidad. Navidad no es una fiesta bíblica. No es una fiesta bíblica. Bueno, el Señor Jesús no pudo haber nacido el 25 de diciembre porque es invierno. Y en invierno no pudo haber estado en un establo porque se congela. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos aislamos y decimos eso es pagano, eso es del diablo, nos alejamos. Bueno,
Tenemos dos opciones: o nos volvemos religiosos, decimos que ellos son los malos, o los aprovechamos para predicar de Cristo en esa época. ¿Me estoy explicando? Al fin y al cabo se está celebrando de que Cristo nació, no habrá excusa. También en Navidad hay luces. Bueno, los judíos celebran en Navidad luces. Aproveche eso para compartir de Cristo. Pero dice que yo, aunque estoy en el mundo, no me contamino del mundo. Porque es que en medio de la Navidad, solo colocando este ejemplo, pobrecito si no estrena, pobrecito si no recibe regalo. Y ahí es donde está el problema, porque ¿qué peca la persona? Que por parecerse al resto se endeuda y usa la tarjeta que no tiene cupo para comprar lo que no tiene, para estar todo el año diciendo: Dios, ¿por qué estoy tan mal? Pues porque te dejaste impregnar de una fiesta que no es bíblica. ¿Me estoy explicando? Ahora, fiestas como esas podemos participar, pero hay una fiesta como Halloween. ¿Qué vamos a estar nosotros participando de la oscuridad? ¿Me explico? Una vez más, es bueno tomar provecho de ellas para presentar a Cristo, pero no involucrarnos en ellas. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer los creyentes? Por un lado sí, por otro no, pero sí, pero no. Al fin, ¿qué, pastor? ¿Qué podemos hacer los creyentes? Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14 al 16. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy ¿qué? Del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, estamos en este mundo y hay muchas cosas que la gente celebra, pero Dios, el mismo Señor Jesucristo oró diciendo, yo ruego para que no los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Me explico? Ahora, los judíos celebran las fiestas recordando que fueron esclavos y que el Señor Jesús les ayudó y les rescató. Nosotros los creyentes debemos recordar que éramos esclavos del pecado y que por gracia usted y yo que fuimos salvos. Y de esa manera debemos tener una actitud de agradecimiento. Debemos ser agradecidos. Una vez más, no celebramos fiestas judías porque no somos judíos. No participamos ni celebramos muchas de las fiestas de nuestro país porque están impregnadas de católico, romano, ese contexto donde más practican la religiosidad y la idolatría. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aprovechamos. Si vamos a estar, si un judío nos invita a una Pascua, pues hombre, vaya y coma rico, celebre con ellos y dígales: esta fiesta que ustedes celebran justamente nos recuerda a nosotros el verdadero cordero inmolado en la cruz. ¿Me estoy explicando? Pero si un católico romano te dice: hoy estamos celebrando Navidad, pues ve, mira, justamente no habrá excusa en el final, porque eso que ustedes están recordando que nació, él creció, vivió 3 años, murió por los pecados, comparte de Cristo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros los creyentes debemos recordar eso, que éramos esclavos, y en una actitud de agradecimiento recordamos algo. Y nosotros, usted que está viendo este video, nosotros como iglesia local, Iglesia Bíblica de Jesucristo, hemos sido como lo que hizo Mardoqueo o como lo que hizo Judas Macabeo, que implementamos unas fiestas que no son bíblicas, pero que nos ayudan a recordar algo, pero también unas fiestas que son ordenanzas de Dios, la única que es ordenanza. ¿Qué fiestas celebramos nosotros como Iglesia Bíblica de Jesucristo? Bueno, la primera fiesta que celebramos nosotros es el Día del Señor. Éxodo capítulo 20, 8 al 10,
El cuarto mandamiento, nosotros creemos en esta iglesia bíblica de Jesucristo, que el cuarto mandamiento, así como no matarás, no robarás, el guardar el día de reposo, 6 días a la semana trabajamos y uno descansamos, creemos que está vigente. Así que para nosotros el día domingo es una fiesta. Celebramos, nos gozamos. Aquí aprovechamos para aprender las escrituras. Aquí aprovechamos para hacer preguntas y aquí aprovechamos para amarnos, para tener comunión los unos con los otros. Creemos sí que no celebrar esta fiesta como es un mandato, es una orden de Dios, se considera ¿qué? Pecado. Y debemos arrepentirnos si no celebramos esta fiesta. Así que cada 8 días para nosotros el día del Señor es una fiesta. Bueno, pastor, tengo una pregunta y sobre todo yo que estoy viendo este video. ¿Y cuál es su pregunta? Usted está nombrando Éxodo 20, donde habla del Shabbat judío. ¿Y por qué usted dice el día del Señor? Bueno, lo que pasa es que el Shabbat judío es el sábado, pero para nosotros como cristianos cambió al domingo por algunas razones. No voy a hablar de esto, pero algunas razones. Número 1, porque el Señor Jesús resucitó un domingo. Número 2, porque el Señor Jesús se le apareció a sus discípulos siempre después cada domingo. Número 3, porque el Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo, fue un domingo. Número 4, porque la cena del Señor se compartía los domingos. Número 5, porque el Apocalipsis fue dado en un día domingo. Y la Biblia dice que Él vendrá justamente en un día, el día del Señor. Me estoy explicando. No que venga el día literal un domingo, pero Él nos anima a como iglesia a guardar este día. Así que por eso nosotros en esta iglesia local, el día del Señor es la fiesta más importante. Por eso nos vestimos adecuado para presentarnos al Señor y celebramos. No es una amargura. Número 2, ¿qué otra fiesta celebramos? Esta fiesta es una ordenanza. Recuerde que habían 2 tipos de fiestas. Unas que son órdenes y otras que son ¿qué? Opcionales. Así como Macabeos instituyó una fiesta, así como Mardoqueo instituyó una fiesta, nosotros instituimos una fiesta aquí en esta iglesia y se llama Acción de Gracias. Acción de Gracias. Para nosotros ahorramos todo un año y celebramos Acción de Gracias. Primera Tesalonicenses 5:18, como lo leímos al comienzo. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué qué? Porque esta es su voluntad. Aprovechamos una semana y dedicamos al Señor para dar gracias a Dios por todo que nos ha provisto en Cristo Jesús. Mire, los judíos en Deuteronomio 8 se les recordaba, oigan, cuando ustedes estén bendecidos, cuando Dios les dé algo, por favor no se olviden de dónde lo sacó, sean agradecidos. Pero hago un paréntesis aquí, lo voy a dar como conclusión, pero tomémoslo aquí. Vayan conmigo esa semana de Acción de Gracias. ¿Por qué damos gracias? Bueno, voy a nombrarlo primero como lo tenía para no dañar aquí mi sermón. Entonces, número 1, dijimos, Día del Señor. Número 2, Acción de Gracias. Número 3, el aniversario de esta iglesia local. No es una obligación, pero nosotros anualmente, Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, dice que ellos crecían y daban a reconocer que Dios los sostenía. El aniversario de la iglesia para nosotros es una fiesta que recordamos como iglesia local. Nos recuerda, le decimos al mundo, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y hemos ya celebrado 17 años de Iglesia Bíblica de Jesucristo. Y una última fiesta que celebramos nosotros es el mes de la Biblia. El mes de la Biblia, creemos que la Biblia, según el Salmo 19 y según el mandato del Señor, la Biblia es nuestra única fuente de fe y conducta para nuestra vida. No la idolatramos. No es el libro el que idolatramos, sino la palabra de Dios, el contenido de ella que nosotros recordamos y le damos relevancia, aprender versículos bíblicos, a estar en la palabra de Dios. Son 4 fiestas que celebramos. El Día del Señor, Acción de Gracias, aniversario y ¿qué más? Mes de la Biblia. Esas son 4 fiestas de nosotros. Ahora, ¿por qué damos gracias? Esta semana de Acción de Gracias, ahora sí voy a volver al tema de Acción de Gracias.
¿Por qué nosotros o por qué cosas esta semana damos gracias? Bueno, número uno, damos gracias por nuestra salvación. Somos salvos. Y tome como referencia, usted que está tomando nota, 2 Corintios 9:15 y 1 Tesalonicenses 1:3. Damos gracias a Dios en cuanto a la salvación se refiere por tres cosas: salvación, dones y talentos. Por eso damos gracias. Número dos, ¿por qué más damos gracias? Por las finanzas. Dios es el que provee los recursos. Dios es el que provee el dinero para sostenernos en esta vida. Yo puedo ser muy cristiano, pero si no tengo recursos para sostenerme en esta vida, en este mundo, voy a ser mal visto. Así que Dios nos provee los recursos y damos gracias por trabajos, profesiones y negocios. Según 2 Corintios 9:11 al 13. Ahora, esta semana, el miércoles estaremos dando gracias a Dios por la salvación. El jueves damos gracias a Dios por las finanzas. El viernes damos gracias a Dios por el hogar. Esa es la tercera cosa por la que damos gracias, el hogar. Y el hogar consta de casa, salud, vestido y comida. Casa, salud, vestido y ¿qué? Comida. Ese es el día que nosotros decimos: Señor, todo esto nos has dado, damos gracias. Otra cosa, cuarta cosa por la que damos gracias es por la familia. La familia, damos gracias a Dios por nuestro hogar, por nuestro cónyuge y nuestros hijos. Y aquellos que se han agregado a nuestro hogar. El resto serían parientes, ¿sí? Pero damos gracias a Dios por nuestro hogar y eso lo damos nosotros el día sábado en la noche y preparamos un tema especial para las familias. Y el último que damos gracias, terminamos el día domingo, ¿es por cuál, hermanos? Cosechas. Señor, si yo hago un balance de todo el año 23, yo puedo decir que este año pude cumplir esto, pude cumplir lo otro, Dios me bendijo en esto y damos gracias a Dios por las cosechas. El próximo domingo estaremos dando un culto especial al Señor donde presentamos una mesa grande y ofrecemos a otros bendición. Ahora, quiero concluir. ¿Cómo podemos entonces decir o cómo podemos concluir? Usted y yo como iglesia, como creyentes, Dios nos ha mandado a hacer ¿qué? Agradecidos. Dios quiere que seamos ¿qué? Agradecidos. Seamos agradecidos. En las fiestas civiles que promueve nuestro país, aprovechemos para compartir de Cristo. No seamos amargados. No llamemos todo Satanás. ¿Sí? Aprovechemos para compartir de Cristo. No es sano aislarnos, pero tampoco es bueno impregnarnos de lo que este mundo nos ofrece. Seamos luz, estemos felices, seamos ejemplo para los que lo están viendo y sobre todo para que todo aprovechemos para compartir el evangelio de Cristo a los que no conocen de Cristo. No permitamos que estas fiestas nos esclavicen de lo que este mundo ofrece. Si tú en diciembre no tienes para comprarte un par de zapatos, pues gloria a Dios. Señor, gracias por los zapatos que ya me están marcando invierno por debajo, pero pues no tengo más. Gloria a Dios. No te endeudes para parecerte a este mundo. Ahora, ¿por qué esta iglesia local dedica esta semana a acción de gracias? Bueno, vayan conmigo por favor a Deuteronomio 14:22. Tenemos este texto como base. Al pueblo judío se le dijo, y es un buen principio del que podemos nosotros aprender. Deuteronomio 14:22, mire lo que dice. ¿Qué se le pedía a los judíos? Era un recordatorio. Indefectiblemente, dice, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, ¿cada cuánto? ¿Qué se le pedía a los judíos? Dar un diezmo de todo lo que produjera su campo. Deuteronomio 14:23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué
¿Qué se le pedía al judío? Otro diezmo. ¿De qué? De todo lo que produjera. Dice, guarde ese diezmo para ir a un lugar donde Dios lo va a convocar. Es lo que está diciendo ahí. Guárdelo. ¿Y qué pasará si yo tengo un terreno, hay mucho grano, hay muchas frutas? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo guardar una fruta, unas manzanas o una naranja todo un año. ¿Qué hago? Porque yo eso lo consagré como diezmo para el Señor. Verso 24, mire lo que dice. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios que te qué. Es decir, miren acá, les voy a explicar el texto. Dice, si tú apartaste ese diezmo y son muchas manzanas, mucho trigo, mucha cosa, y no lo puedes guardar un año para ir al lugar donde Dios te convoca a darle gracias, ¿qué debes hacer? Verso 25. Entonces, ¿qué dice? Lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. A los judíos se les pedía que una vez al año guardaran un diezmo para ellos, para ir a un lugar donde Dios escogiere, para que allá se honrara su nombre. Verso 26. ¿Qué haría yo con ese dinero? ¿Qué harían los judíos? Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás, ¿quién? Tú y tu familia. Mire Dios cómo es de perfecto. Dios quiere que seamos agradecidos y dice, guarde un diezmo de todo lo que yo le doy. Guárdelo, porque va a haber una vez al año que yo te voy a llamar a un lugar y allá te lo vas a gastar tú y tu familia. ¿No les parece eso maravilloso? Así que nosotros como iglesia hemos guardado un dinero todo el año y justamente este próximo viernes, sábado y domingo salimos de la ciudad a un lugar donde Dios ha escogido, y eso que tú te vas a gastar, si ya tienes tanto dinero, cómpralo en ropa, cómpralo en zapatos, cómpralo en comida, cómpralo en todo, el pasaje que pagamos, y dile, Señor, gracias porque todo esto lo he conseguido gracias a ti. Y es una acción de gracias. Así que nosotros tomamos ejemplo de este texto y una vez por año, que es esta semana justamente, decimos, Señor, gracias, me alcanzó, me voy. Yo no estoy pensando, ¿y de dónde saco para? No voy a estar pensando de dónde saco para ir. ¿Sí? Ya Dios me ha bendecido todo el año y de manera disciplinada he guardado para disfrutar de este día. ¿Y qué más hay que hacer? Verso 27 dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque él no tiene parte ni heredad que ¿qué? Mire, ese diezmo es tan abundante que incluso me ayuda para dar al que no puede trabajar, al levita, al que está dedicado al servicio a Dios. Así que como iglesia local aplicamos este texto a cada una de nuestras vidas. Guardamos un porcentaje de todo lo que Dios nos ha dado durante todo el año, y los últimos 3 días de esta semana salimos, en este caso, fuera de la ciudad, a donde Dios desea que le agrademos. Y alguno dirá, ay, el Satanás mete cizaña en la cabeza. Ay, pero si son religiosos, ay, yo doy gracias a mi manera. Bueno, nosotros cumplimos lo que dice la Escritura. Dé gracias como Dios dice que las dé. Y si tú dices, ay, no, es que yo doy gracias y yo se lo doy las pobres a mi manera. Ah, bueno, esta iglesia local, nosotros damos gracias tal como Dios nos lo está diciendo. Me estoy explicando, hermanos. Por eso lo hacemos de esa manera. Nos apartamos 3 días y en esos 3 días vamos a disfrutar con dinero que Dios nos dio. No tenemos que estarle pidiendo prestado a nadie, porque es una forma de decir, Señor, gracias. Todo esto lo he guardado. Mi alcancía de acción de gracias de todo un año. Agradecemos y disfrutamos ¿con quién? Con nuestra familia. La Biblia dice que ellos disfrutaban, se alegrarían ellos y su familia. Así que le invitamos a usted que pueda tener una relación con Cristo para que nos acompañe a partir de este próximo miércoles
Acompáñenos, vamos a ir a bendecir otra iglesia. Acompáñenos allá a dar gracias a Dios por la salvación. El jueves aquí a dar gracias a Dios por ¿qué? Las finanzas. Y el viernes nos iremos. Todavía está a tiempo. Si usted dice, pastor, yo estaba dedicando una platica para irme a pasear para otro lado, pues aproveche esa platica y dele gracias a Dios. Dígale, Señor, si tengo dinero, dele gracias a Dios y vayámonos a celebrar acción de gracias. ¿Qué más decir? A Dios la gloria. Oremos. Padre, honramos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Hemos dedicado un buen tiempo a esta enseñanza porque las fiestas son para gozarnos.